Hoy vamos a ver temas que afectan al matrimonio y a la familia, y la próxima semana vamos a ver temas que ayudan al matrimonio y la familia. Es decir, hoy nos vamos a enfocar en las cosas negativas que hacen daño. La semana que viene, si el Señor lo permite, nos vamos a enfocar en las cosas positivas que hacen bien al matrimonio. Entonces, solamente para recordar algunas de ellas, voy a mencionar algunas, como por ejemplo el machismo, ¿no? Son filosofías o estilos de vida que afectan al matrimonio. El machismo, pues, es muy común, sabemos bien de qué se trata, ¿no? Es una conducta pecaminosa en la que el hombre o el esposo trata a la mujer como algo inferior, como un objeto, solamente para su servicio, pero no la trata como un igual, ¿no? Como para tener una relación armoniosa en la que ambos se beneficien. Muchas veces este machismo deriva en abuso emocional y físico, porque obviamente el hombre cree que puede tener ese tipo de actitudes malas hacia su esposa, de abusos, de insultos, de golpes. Entonces, lastimosamente, el machismo ha traído mucho daño a la humanidad, ¿no? El hecho de que el hombre haya sido criado o no haya sido instruido correctamente, sobre todo en la palabra de Dios, porque cualquier filosofía que no incluya el estándar de la palabra de Dios va a fallar en algo. Entonces sabemos que el machismo pues no viene de la palabra de Dios, porque la palabra del Señor enseña otras cosas muy diferentes. Entonces vamos a repasar algunos versículos que contradicen la filosofía machista que se puede ver aún el día de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor a los esposos? Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Partiendo de ese punto, Cristo amó a la iglesia y de una manera tan especial, tan comprometida, tan incondicional, tan tierna, tan amorosa, tan sincera. Y luego nos dice la Biblia que los hombres, los esposos, deben amar a sus esposas de esa manera. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Dice Efesios 5, ahí mismo en Efesios 5, 28 y 29, dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces allí tenemos otra vez el énfasis que hace el apóstol Pablo, ¿no? ¿Cómo debe ser el amor del esposo? Debe ser que tiene que amar a su esposa como a su propio cuerpo, porque dice que nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Esa es la característica que Dios nos pide a los varones. Entonces aquí no se puede concebir ningún tipo de machismo, ¿no?, en la relación matrimonial. Luego también nos dice en Colosenses 3:19 otro principio, dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ahora, la palabra, como ya hemos estudiado anteriormente, la palabra ásperos aquí es amargos, ¿no? La palabra original griega es amargos, es decir, no sean amargados, no las hagan amargar a sus esposas, es decir, sean delicados, sean tiernos, sean amorosos, sean románticos. Dice: amen a sus mujeres y no sean amargados, ¿no? Entonces eso es otro mandato de la palabra del Señor. ¿Qué más dice la palabra del Señor para los hombres? Bienvenidas. Dice 1 Corintios 7:33. Dice: pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Otro principio más, mis queridos hermanos: agradar a su mujer. El hombre está llamado a ser agradable, y para ser agradable pues uno tiene que portarse bien, cuidar su aspecto personal, cuidar su aseo personal, cuidar su forma de hablar. Eso hace que un hombre se vuelva agradable a su esposa. Lo contrario, lo que sale de esa norma se vuelve desagradable. Entonces lo que el Señor dice
que el hombre tiene cuidado de las cosas del mundo, el hombre casado, de cómo agradar a su mujer. Entonces, la palabra del Señor apoya esa actitud, mis hermanos y mis hermanas, que vivamos la vida pensando cómo agradarnos el uno al otro. ¿Y qué más dice el otro principio el apóstol Pedro? En 1 Pedro 3:7, él dice así: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y aquí tenemos quizás el principio que más ataca la filosofía machista. Estamos ahorita analizando brevemente cómo la Biblia contradice la filosofía machista que todavía se ve el día de hoy en algunos contextos. Entonces, este versículo ataca esa filosofía porque dice que la mujer es el vaso más frágil. Nosotros somos vasos, ¿no? La Biblia dice que tenemos un tesoro en estos vasos de barro, y habla de nosotros los cristianos, que somos como vasos para el Señor. Y somos un simple vaso de barro en el que el Señor ha depositado el tesoro, que es el Espíritu Santo, ¿no? La salvación, el Espíritu Santo. Y dice que la mujer es un vaso, pero es un vaso más frágil. Es la forma en que el Señor nos explica que tenemos que ser con ellas más delicados, más atentos, menos groseros, menos amargados, ¿no? Para que podamos vivir sabiamente. Por eso dice aquí el apóstol Pedro: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Ahora, el apóstol Pedro era casado, tenía suegras, tenía esposa, por lo tanto, él sabía de lo que estaba hablando, ¿no? Ese es con respecto al machismo. Ahora vamos a chequear con respecto al feminismo, porque la humanidad se fue de un extremo al otro extremo, ¿no? Existía machismo, ahora existe también el feminismo. El feminismo puede ser algo así como la respuesta de las mujeres en rebeldía al sistema machista, ¿no? Es como decir la respuesta. Esta filosofía y estilo de vida, en esta filosofía y estilo de vida se anima a las mujeres a liberarse de la opresión del hombre, ¿no? Se empuja a las mujeres a liberarse, enfrentarse a todo sistema donde el hombre gobierne, ya sea el gobierno, ya sea la familia, ya sea la iglesia. Ellas quieren que las mujeres sean libres y que dejen de ser dominadas. Esta libertad que se propaga y que se promueve en la filosofía feminista incluye su libertad sexual, ¿no? La libertad sexual de la mujer, incluye libertad económica y la libertad de tener dominio de su propio cuerpo. Ahí es donde entra el tema del aborto, ¿no? Donde ellas dicen que tienen que empoderarse de su propio cuerpo y hacer con su cuerpo lo que ellas quieran. Y lastimosamente eso da paso pues al tema del aborto, que es un gran mal de la sociedad. Entonces eso va de la mano, ¿no? Pero lastimosamente, solo para hacer un paréntesis, cuando la mujer dice eso: yo soy dueña de mi cuerpo y yo puedo abortar si lo deseo, no está entendiendo que en su vientre hay otro ser humano, ¿no? Que va a estar allí solamente 9 meses y va a salir para ser una persona independiente de su mamá. Entonces, cuando ella dice que es su propio cuerpo, en realidad no están siendo objetivas, sino simplemente subjetivas a lo que le conviene. Claro, mi propio cuerpo yo lo aborto, el embarazo, porque no lo quiero terminar, pero no es su cuerpo. Cuando está embarazada ya se trata de otro ser humano. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor a este sistema, ¿no? ¿Qué opina la Biblia con respecto a este sistema? Si es correcto que la mujer piense que es malo todo sistema donde el hombre esté al mando. Dice la Biblia en 1 Pedro 3, del 1 al 4, dice el apóstol Pedro aquí: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros propios maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón,
en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Mis hermanas, en este pasaje bíblico se destruye todas los pilares de la filosofía feminista. Ahora, aquí dice el apóstol Pedro que la mujer debe estar sujeta a sus propios maridos. No se le dice a la mujer que esté sujeta a todo hombre. No, a no ser que la mujer esté viviendo, por ejemplo, en la casa de su padre, pues obviamente es una mujer menor de edad o es una joven y está viviendo con sus padres, tiene que estar sometida al jefe de la casa, que es el papá. Pero luego la mujer se le manda a estar sujeta a su esposo, no a cualquier hombre en la calle. Y también dice que con esta conducta incluso las mujeres pueden ser una parte importante en la salvación de sus esposos inconversos. Si ellas mantienen una conducta dócil, apacible, amorosa, respetando a su esposo. Y también habla de tener un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y cuando usted ve, por ejemplo, estas manifestaciones feministas, lo menos que se ve ahí es un espíritu afable y apacible. ¿Por qué? Porque la mujer está reclamando, está gritando, ¿no? Está haciendo alborotos y desmanes. ¿Han visto ustedes en las noticias, ¿no? Cuando hay estas marchas feministas que al mismo nivel de un hombre van y destruyen cosas, saquean, hacen todo ese tipo de cosas que haría cualquier hombre, ¿no? en su pecado. Entonces, ¿qué es el feminismo? Pues básicamente llevar a la mujer a tomar las mismas conductas pecaminosas del hombre. ¿Eso solucionó algo? No, eso no soluciona nada, porque una mujer feminista está mostrando actitudes de un hombre, ¿no? Actitudes de enojo, de desprecio, de odio, de hacer daño. Entonces, lo que supuestamente estaban atacando, que era el machismo, las ha llevado a convertirse iguales o en algunos casos peores que los mismos hombres de los que tanto mal se hablan. Entonces, en realidad, tristemente, esa filosofía no ha llegado a resolver nada. ¿Qué más dice la palabra del Señor? 1 Corintios 7:34 dice: hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Así como al marido se le manda a agradar a su esposa, a la mujer también se le manda a agradar a su marido. Entonces, la mujer debe entender que no es simpático para ningún hombre tener a una esposa que se pone al mismo nivel en enojo, en ira, en agresividad, porque eso es una de las cosas más tristes que un hombre tiene que enfrentar, que su esposa se le levante, ¿no? como un gallo de pelea. A mí no me vas a hacer esto, etcétera. Entonces, qué triste, ¿no? Con esa actitud, no, ninguno de los dos va a sacar adelante su matrimonio. No se puede ir de tú a tú. Si usted es una mujer sabia, usted va a evitar confrontaciones con su esposo, porque eso no la lleva a nada. No sirve de nada que una mujer demuestre a su esposo: yo también sé pelear, ¿no? Yo también tengo fuerza, yo también soy valiente, conmigo no vas a poder. No, porque eso en un hogar cristiano, y yo obviamente estoy hablando en un contexto cristiano. En un hogar cristiano esas actitudes no tienen cabida, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas. Aquí no, el hogar cristiano no es un ring donde uno de los dos tiene que vencer. El Espíritu Santo es el que tiene que tenernos sometidos en todo momento para que podamos sacar adelante nuestra relación matrimonial. Entonces aquí dice que la mujer debe estar preparada y viendo cómo agradar a su marido. Y créanme, queridas hermanas, una de las formas en que usted más agrada a su esposo es que usted se mantenga siendo femenina, delicada, sumisa. Esas son las cosas que uno como hombre realmente anhela y estima. Uno no quiere una mujer que parezca hombre en casa, que hasta me dé miedo ver sus arranques de ira, ¿me entienden? Entonces, tristemente, así hay mujeres que salen incluso más bravas que los mismos hombres. La palabra del Señor también dice en Efesios 5, 22 al 24, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor,
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces la Biblia es clara, mis queridas hermanas. El Señor les manda a estar sujetas a sus maridos. Entonces esto no concuerda en nada con lo que dicta la filosofía feminista. Por eso ninguna dama cristiana debe estar involucrada viendo o escuchando discursos de esa filosofía, porque va a contaminar su mente, va a contaminar su corazón. La palabra del Señor dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No deje que le entre por el oído, como a Eva, ¿no? Por estar escuchando a la serpiente, le entran esas ideas y en su corazón empieza a haber cambios y malas actitudes hacia su esposo, ¿no? Hay muchas serpientes hoy hablando, ¿no? Dando discursos. Satanás sigue propagando cuestionamientos a la palabra del Señor para que las esposas dejen de ser lo que Dios quiere que sean. Mis hermanos y mis hermanas, el feminismo no es la solución al machismo. Simplemente ha empeorado la situación y a la sociedad en general. En el machismo había hogares bien establecidos, donde estaba papá, mamá, hijos. Pero en el feminismo hay ausencia de padre, porque el esposo se fue, o ausencia de madre, porque la madre se fue. ¿Sí? En el machismo, la familia era lo más importante. En el feminismo, la familia y la maternidad tienen poco o ningún valor. ¿Sí? Entonces, no estoy con esto justificando al uno o al otro, pero lo que estoy diciendo es que a raíz de que surge esta filosofía que supuestamente es para contrarrestar el machismo, en realidad no vino a solucionar nada, lo que vino es a empeorar la situación. ¿Sí? Porque ahora la mujer abandona el hogar y deja a sus hijos con el esposo o quién sabe con quién. ¿Y quiénes son los que pagan los platos rotos de estas dos malas filosofías de vida? Los hijos. Lastimosamente, como siempre, los inocentes sufriendo por los culpables. Mis hermanos, Dios, por medio del apóstol Pablo, nos da este consejo final en contra del machismo y en contra del feminismo. Habla conmigo Efesios capítulo 5, versículo 33, porque este pasaje bíblico es como que engloba estas dos filosofías y les da una sentencia al uno y al otro. Efesios 5:33. La palabra de Dios es tan hermosa y tan amplia que le basta un versículo para desbaratar dos filosofías en un solo versículo. ¿Qué dice Efesios 5:33? Dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ahí está. Un buen golpe para cada uno. Al machista le dice: ama a tu mujer. Y eso significa mucho, demasiado, ¿no? Ama a tu mujer. Trátala como vaso más frágil. Trátala como Dios te ha tratado a ti. Y a la mujer le dice: respeta a tu marido. Saca esas filosofías de tu vida, esa filosofía feminista que no te va a llevar a nada bueno. ¿Se da cuenta? En un solo versículo el Señor nos dice lo que está haciendo daño esta filosofía machista y lo que está haciendo daño la otra filosofía feminista. Entonces, mis hermanos, vivamos así, como esposos, como esposas. Los varones amemos a nuestras esposas y las mujeres respeten a sus maridos. Amén. Bien, mis hermanos, otro tema que también que afecta a lo que es la familia es la unión libre. ¿Okay? La unión libre en la sociedad es común, pero es triste que en la iglesia se vuelva común. Es triste que en la iglesia eso se vea como normal. No es normal, mis hermanos. No es correcto que las parejas estén en unión libre. Si usted por A o B motivo no puede casarse formalmente con su
pareja, con la persona con la que quiere formar una familia, entonces no puede irse a vivir juntos, porque lo que están haciendo es fornicar de manera contraria a la palabra del Señor. ¿Qué dice la Biblia en Hebreos 13:4? Dice: honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, mis hermanos, lo que Dios honra es el matrimonio, porque Él está involucrado en esa unión. Él fue el que instituyó el matrimonio. Entonces, es una deshonra al Señor cuando un hombre y una mujer se van a vivir juntos y empiezan a tener relaciones sexuales como que fueran casados, pero a los ojos de Dios están pecando. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que se casen para irse a vivir juntos. Y tristemente en estas relaciones traen hijos al mundo. Traen hijos al mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la filosofía de la unión libre, en la gran mayoría de los casos, no se casan porque están probando. Por eso es unión libre. Porque están libres pero están unidos. Sí, es contradictorio, ¿no? Están libres pero están unidos. Entonces están probando a ver cómo les va. Si no les va muy bien, entonces me voy. Pero hubiera sido bueno que planifiquen no tener hijos, pues mientras probaban. Pero ¿qué pasa? Que en esa prueba se le viene 1, 2, 3 hijos. Entonces ya es una familia. ¿Me entienden? Pero resulta que a los 5 años ya tienen 3 hijos, 5 años juntos, 3 hijos, y ahora se dan cuenta que sí, realmente esta no era la persona con la que quería estar. Nos vemos, chao. Tú quédate con 1, yo me llevo 2. O dejémosle los 3 a mi mamá. Y ahí empieza un poco de desórdenes y desgracias, mis hermanos. Y los niños, una vez más, son arrastrados a esos errores, a esos tremendos desórdenes emocionales, espirituales y de todo tipo. La sociedad, mis hermanos, está como está porque no tenemos respeto a esta institución sagrada y maravillosa que es el matrimonio. El matrimonio estaba en el corazón de Dios desde el momento que Él creó al ser humano. Y cuando lo deshonramos con estas filosofías pecaminosas, cuando lo deshonramos con la unión libre, con el yugo desigual, que ya lo vamos a ver ahora, es donde empiezan los problemas, porque nos vamos en dirección opuesta al plan de Dios. ¿Entienden? Siguiente situación que afecta al matrimonio es el yugo desigual. Esto es cuando un creyente se une en algún tipo de relación sentimental o matrimonial con un inconverso. Pero mis hermanos, para Dios no hay excepción. Él no acepta sencillamente el yugo desigual. Abra conmigo 2 Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Vamos a leer el pasaje bíblico más claro y explícito con respecto al yugo desigual. Miren lo que dice. 6:14, 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la injusticia con la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mis hermanos, ustedes se dan cuenta cómo el Señor lo pone aquí. No os unáis en yugo desigual. Y la palabra yugo se refiere justamente al matrimonio, ¿no? Si usted empieza una relación sentimental, obviamente es porque quiere que esa relación escale a un matrimonio. Y pone la figura del yugo, que se ponía a 2 animales para que trabajen en la tierra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo al principio? No te unas con alguien que no es un hijo de Dios.
y empieza a hacer la comparación, ¿no? Mira las cosas con las que se compara. Dice, ¿qué concordia tiene Cristo con Belial? Es decir, Jesús con el diablo. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo, dice, entre el templo de Dios y los ídolos? Entonces empieza a hacer comparaciones para que nosotros entendamos que no tenemos nada que ver con la gente del mundo. Y esto es bueno que lo sepamos, ¿no? Antes de casarnos. Yo sé que puede ser que justo aquí mismo haya hermanos que llegaron a conocer al Señor ya casados con un inconverso. Y de ese tema lo vamos a hablar más adelante en la charla. Pero esto es mejor saberlo, ¿no? Cuando uno está soltero. Y tener este principio bien firme en nuestros corazones, de no involucrarnos con ninguna persona emocionalmente y mucho menos matrimonialmente con una persona que no sea un verdadero hijo del Señor, un verdadero cristiano. Porque no hay comunión, no hay acuerdo, no se puede mezclar la luz y las tinieblas. Cuando usted prende la luz, ¿qué pasa con las tinieblas? Desaparecen. Si yo apago la luz, esto se vuelve una oscuridad. Prendo la luz y ¿qué pasa? Nos podemos reconocer, nos podemos ver. Así es como dice la palabra del Señor. La luz y las tinieblas no pueden coexistir, porque donde hay luz no hay tiniebla. Entonces no se casen con inconversos. Dice, apartaos, salid en medio de ellos. Dice, no toquéis lo inmundo, porque para Dios las personas que no son hijos suyos son inmundos. Y usted es santo. Entonces, mi hermano, por eso es importante entender el principio del yugo desigual, y tenemos que siempre procurar compartir esto y transmitir esto a nuestros hijos, los que tenemos hijos ya grandes, que en pocos años se nos casan, ¿no? Decirles que tengan bien claro este principio, porque ellos van a ir a la universidad, van a ir a algún lugar y se van a deslumbrar por esas jóvenes guapos y esbeltos, ¿no? Y esas muchachas guapas, y empiezan a enamorarse, a ilusionarse. Pero uno tiene que enseñarle al hijo que el primer requisito, antes de que el corazón se involucre, el primer requisito es: ¿eres cristiano o no eres cristiano? ¿Eres cristiana o no eres cristiana? Porque de ahí parte todo. Si eres cristiano, si eres cristiana, pues qué bueno. Punto número 1 en el checklist, ¿no? Check. Estamos listos para avanzar. ¿Qué más? ¿Qué más quiero yo de mi pareja? No solamente que sea cristiano, sino que ame al Señor. Bueno, y empezamos a elaborar ciertas listas, ciertas características para que los hijos nuestros, las hijas nuestras, no se casen en yugo desigual, mis hermanos. Hablemos con ellos, aconsejémosles, que ellos puedan entender que después de recibir a Cristo, la decisión más importante de su vida, ¿no?, es con quién se van a casar, porque de eso depende mucho de lo que va a pasar en sus matrimonios, ¿no? Si van a tener una vida tranquila, una vida alegre, o van a tener una vida llena de problemas en el hogar. Mis hermanos, ahora otro tema del que quiero hablar, y también les venía diciendo que íbamos a tocarlo en un momento, es el tema del divorcio. El tema del divorcio, porque este tema afecta a la iglesia, ¿no? Hay algunos hermanos que llegaron a Cristo en yugo desigual. Otros hermanos llegaron a Cristo ya con un segundo, un tercer matrimonio. Entonces, aunque este es un tema muy complejo en la palabra del Señor, yo voy a tratar de explicar lo que puedo, lo que el Señor me ha mostrado a través de su palabra, para que usted vaya aprendiendo junto conmigo qué es lo que Dios piensa del divorcio. Y si esto pues habla a su vida, para ayudarle a tomar a usted correctas decisiones, gracias a Dios por eso. Amén. Mis hermanos, como les digo, el tema del divorcio es un tema complejo y complicado de la palabra del Señor. Incluso eruditos bíblicos no tienen todos el mismo punto de vista en algunos aspectos. Pero ¿qué es el divorcio? Esto es cuando una pareja decide poner fin a su relación matrimonial debido a problemas o básicamente infidelidad. Cuando el hombre y la mujer dicen: hasta aquí llegamos, esto tiene que disolverse, ya no, esto no va para más, así que cada uno por su lado. Debemos entender, mis hermanos, que en el Antiguo Testamento
a este acto del divorcio se le llamaba dar carta de repudio o carta de divorcio, y esto era permitido dar por alguna cosa indecente. Lamentablemente, con el tiempo, esto se prestó para que haya divorcios injustificados. Si quiere, acompáñeme a Deuteronomio capítulo 24, versículos del 1 al 4. En este pasaje de Deuteronomio está la primera mención de lo que tiene que ver con el divorcio en la palabra del Señor. Y luego vamos a entender que de Génesis hasta Deuteronomio no se habló de divorcio porque no estaba en el corazón del Señor. El Señor no contempló nunca dejar una ruta de escape a Adán y a Eva y a sus descendientes para que adopten el tema del divorcio. El divorcio se adopta a través de Moisés debido a las malas prácticas que el pueblo de Israel estaba teniendo. Y ahí es donde Moisés empieza a regular, y aquí es donde por primera vez se intenta regular legalmente el tema del divorcio. Entonces, Deuteronomio capítulo 24, 1 dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ahí usted tiene básicamente el mandato, la regulación. Dice que, y está hablando a hombres, y tenemos que entender, mis hermanos, que tanto en el Antiguo Testamento como hasta los días de Jesús, solo los hombres se podían divorciar de sus mujeres. Las mujeres no podían presentar divorcio, era solo un derecho de los hombres. Por eso dice que si el hombre no le agradare por haber hallado en ella, si se da cuenta, dice alguna cosa indecente. Pero lastimosamente, como no se especifica cuál es la indecencia, pues este pasaje a lo largo de los siglos fue usado también de manera indecente para provocar todo tipo de divorcios injustificados. Versículo 2 dice: y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Moisés? Que una mujer le era dada carta de divorcio, es decir, era ya terminada la relación, ella era libre con esa carta de divorcio, porque el marido encontró en ella algo indecente. No sabemos cuál era la indecencia, pero se le daba permiso al judío para que despida a esa mujer. Esa mujer iba, se casaba con otro hombre. Si ese otro hombre también decidía divorciarse de ella, la ley era que no podía volver al primero que la había despedido. ¿Por qué? Porque miren lo que dice el versículo 4: después que fue envilecida. Mis hermanos, aunque existía este tema del divorcio, esto era algo que amancillaba a las mujeres. Difícilmente esa mujer iba a poder tener un buen testimonio luego de eso. ¿Por qué? Porque si la votó porque encontró algo indecente, obviamente no iban a publicar cuál era la indecencia, ¿no? Pero era una mancilla, era una mancha para esa mujer. Entonces, la idea era ayudar a estas mujeres a que no queden solas, y las sacaban de esos hogares, pero se daba el permiso para que se vuelva a casar. ¿Para qué? Para que no queden solas. Pero si este segundo matrimonio, el hombre tomaba la misma decisión de divorciarse de ella, la idea era que no regrese al primero, porque él ya la menospreció. Entonces, ustedes se dan cuenta, esto no va con el corazón de Dios, porque habla de vergüenza, de menosprecio, y eso es lo que engloba el tema del divorcio, mis hermanos. Son cosas que no van con el corazón del Señor, y a veces Dios permite este tipo de cosas, pero no es su principal objetivo.
no es lo que estuvo en su idea original, ¿entienden? En la idea original de Dios, ¿cuál fue? Un hombre y una mujer, ¿para cuándo? Hasta que la muerte los separe. Ese era el plan del Señor. Ahora, otra cosa que debemos entender, mis hermanos, pueden ir conmigo a Malaquías capítulo 2, es que a pesar de que Dios permitió en el tiempo de Moisés este tema del divorcio, Dios aborrece el repudio, Dios aborrece el divorcio. Malaquías 2, versículo 13 al 16, mire lo que dice. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Y prestemos atención a esa palabra importante, mis hermanos. Pacto. El matrimonio es un pacto. Dice el versículo 15, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Ahí está, mis hermanos, el sentir del Señor. Y lo pone como una firma. Dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. En otras palabras, Dios aborrece el divorcio, mis hermanos. Dios no está contento con los divorcios. Ni de sus hijos, ni de las personas de este mundo. Luego también nos dice, pasamos al Nuevo Testamento, y Jesús revela que a Dios no le agrada el divorcio, porque ese no era el plan original para los matrimonios. Vamos a ver en el pasaje de Mateo capítulo 19, este es un pasaje básico y fundamental para el tema, ya viéndolo en el Nuevo Testamento, pero sobre todo desde la perspectiva de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los fariseos le pusieron a él una pregunta como una prueba para tratar de desprestigiarlo, y ya les voy a explicar por qué. En el tiempo de los fariseos, en el tiempo de Jesús, habían dos escuelas filosóficas de los fariseos. Los unos que creían que el divorcio podía darse por cualquier cosa, y otros que creían que el divorcio solo era por fornicación o por infidelidad. Entonces, como eso era una pugna constante en el tiempo del Señor, ellos vienen y le hacen la pregunta a Jesús para ver con cuál de las dos escuelas Él se identificaba. Pero el Señor, como es obviamente nuestro Señor es omnisciente, la respuesta que Él les dio desbarató completamente las malas intenciones de los fariseos. Entonces vamos a ir analizando brevemente el pasaje de Mateo capítulo 19, versículo 3 en adelante. Miren lo que dice. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ahí está bien claro, ¿no? Dice que esta era una tentación para el Señor. Ellos no estaban buscando una respuesta teológica, bíblica, espiritual. Era una tentación, como decimos vulgarmente, una cascarita, para ver si el Señor caía. No estaban buscando información o verdad, solo querían hacer que el Señor caiga en una respuesta que ellos pudieran usar para su propia, para él, en contra de él mismo. Versículo 4. Él, respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, el Señor les da tremendo golpe, ¿no? Con su sabiduría y con su amor. Y empieza diciéndole,
no han leído. O sea, ustedes son maestros de la ley y vienen a mí con una pregunta tan básica, tan sencilla, y era para hacerlos quedar mal delante del pueblo, porque haciéndose pasar por maestros, el Señor les dice: ustedes vienen a preguntar eso, ¿no han leído acaso? Ahora, el Señor, sabiendo que había estas filosofías, estos pensamientos en su tiempo, el Señor no fue a hablar y en respuesta a lo que un maestro decía o el otro maestro decía. ¿A dónde se fue el Señor? Se fue al principio de los tiempos, a lo que su Padre Dios había establecido. A Él no le importó lo que dijo incluso Moisés. Él se fue a la fuente, al origen, a Génesis. Y eso es lo que el Señor manifiesta, que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces hasta ahí está respondida la pregunta. ¿Es lícito divorciarse por cualquier causa? La respuesta es no, porque lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Esa era la respuesta, pero miren lo que pasa. Luego dice el versículo 7, le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y aquí se refiere a lo que leímos en Deuteronomio, ¿se acuerdan hace un rato? Ya, a ese pasaje se están refiriendo ellos ahora. Entonces ellos dicen: ¿por qué mandó Moisés? Pero Moisés, mis hermanos, incluyó estas leyes como una opción, pero originalmente no era el plan, como ya lo vimos hace un momento. Versículo 8 dice: Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Ahora presta atención cómo lo ponen ellos. En el versículo 7 dice: ¿por qué pues mandó Moisés? Mandó Moisés, pero Moisés no mandó. Moisés no dio la orden de que se divorcien. La respuesta del Señor en el versículo 8 dice: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió. ¿Se dan cuenta la diferencia? Una cosa es que usted mande y otra cosa es que usted permita. Entonces aquí el Señor está diciendo claramente que no era una orden divorciarse. Eso no estaba en el corazón del Señor. Pero se permitió. Se les permitió, ¿por qué? Porque eran duros de corazón. Y una de las razones por las que uno se divorcia, mis hermanos, es por la dureza del corazón. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Mis hermanos, los problemas de los matrimonios que permanecen y los que se separaron son los mismos. Es la dureza del corazón lo que no permite muchas veces hallar las soluciones y las respuestas y salir adelante con esas relaciones, mis hermanos. Todas las parejas tenemos los mismos problemas. La diferencia está en la actitud con la que enfrentamos los problemas, si queremos realmente continuar y sacar adelante esa relación. Uno no puede decir: es que yo tenía más problemas que tú, por eso me separé. No, todos tenemos los mismos problemas: celos, envidias, malos hábitos, incluso infidelidad. La infidelidad muchas veces se considera como el pecado imperdonable, ¿no? El pecado máximo. Si me eres infiel, aquí se acabó todo. Pero ni siquiera eso es una razón. No es una razón que obligue a un matrimonio a desvanecerse. No es una razón que obligue. Como vamos a ver ya mismo, se permite, pero no es obligación. Si usted tiene el coraje y las ganas de sacar adelante a su relación, a pesar de haber habido una infidelidad, usted tiene todo el apoyo del cielo para lograr la restauración de su matrimonio, a pesar de que haya habido una infidelidad. Amén. Entonces, mis hermanos, eso es lo que vamos a ver ya mismo. Versículo 9 de Mateo, capítulo 19. Dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahora, miren lo que dice el Señor aquí. Él cita a Moisés. Primero cita a su padre, ¿no? A su padre, donde él dice que él unió y por lo tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Luego, por insistencia de los fariseos, el Señor ahora ¿a quién cita? Cita a Moisés. Entonces dice: Moisés permitió esto porque ustedes eran de corazón duro, sus padres eran de corazón duro. Pero ahora en el versículo 9, él introduce algo más. Y dice: y yo, es decir, Jesucristo dice:
Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, y pone un paréntesis allí, salvo por causa de fornicación, única excepción, dice, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Esto, mis hermanos, fue un golpe letal para los fariseos, porque prácticamente quizás más de la mitad de la comunidad estaba viviendo en adulterio, por seguir la filosofía de ellos, que podían divorciarse por cualquier causa, porque le quemaba el arroz, porque había engordado, porque no le daba un hijo varón, que eran las razones por las que ellos se podían divorciar de sus mujeres. El Señor le está diciendo, ustedes han hecho que esta sociedad viva en adulterio. Y el Señor dice, la única excepción que se puede librar es que haya sido una fornicación, una infidelidad o una inmoralidad sexual. Versículo 10. Dice, le dijeron sus discípulos, y mire, ahora los fariseos iniciaron la pregunta, pero ahora se meten los discípulos en la discusión, los discípulos del Señor. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces, claro, ahora que las cosas ya estaban bien claras, una vez que el Señor había aclarado bien cómo era el tema, ¿qué dijeron los discípulos? Mejor no me caso, pues, Señor. Porque sí, ¿cuál es el chiste, no? Si no voy a poder divorciarme, solamente si ella me es infiel, me divorcio. Entonces el Señor dice, bueno, no todos. No, en otras palabras, no para todos es el matrimonio. Es decir, tenías que haber pensado eso antes de casarte. Porque el matrimonio es un pacto. Y el matrimonio demanda fidelidad, compromiso, negarse a uno mismo, amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Y el Señor tenía que trabajar fuertemente en el corazón de los primeros cristianos, mis hermanos, para que entendamos el valor que tiene el matrimonio. El matrimonio es algo sagrado a los ojos del Señor, mis hermanos. Entonces, en resumen, Jesús nos recuerda que el matrimonio es un pacto incondicional delante de Dios, y por lo tanto Él dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pero asimismo nos deja abierta una puerta al divorcio por algún tipo de inmoralidad sexual. Vamos a ver también en Mateo capítulo 5, ahí mismo en Mateo, retrocedan unos capítulos. El Señor ya había hecho una mención al tema del divorcio en Mateo 5, 31 y 32. Dice así, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Entonces aquí el Señor ya había mencionado eso en un discurso previo a las personas que le escuchaban. Ahora, es interesante, mis hermanos, cuando el Señor dice que a no ser por causa de fornicación, la palabra que se usa aquí, fornicación, es la palabra griega porneia. Y la palabra griega porneia está relacionada a todo tipo de inmoralidad sexual. Y por ejemplo, ¿cuáles son algunas de las características de esta palabra? Habla de prostitución, dice adulterio, incesto, fornicación. Pero si usted también se pone a pensar en inmoralidad sexual, también puede abarcar homosexualidad, adicción a la pornografía. Todas esas son inmoralidades sexuales que están incluidas en la palabra porneia. Entonces, mis hermanos, no solo se trata de una infidelidad sexual, sino de conducta sexual inapropiada, lo que está hablando aquí el Señor. Porque en la parte sexual uno tiene que ser santo y consagrado a su pareja. Mis hermanos, a través de la infidelidad sexual entran no solamente problemas morales, sino también de salud.
usted puede contagiarse de una enfermedad mortal. Entonces, aquí lo que se está diciendo es, antes de que ese fornicario, ese adúltero, te contagie y los dos se mueran, pues vamos a darte una pequeña salida, ¿no? Porque una cosa es cuando el hombre cae en pecado, pero otra cosa es el adúltero consumado. Tenemos que hacer también esas diferencias, mis hermanos. Puede ser que haya un hombre que cayó en pecado, fue débil, no sé, quizás no tomó los pasos preventivos, pero hay otros que son unos verdaderos sinvergüenzas y no solamente tienen una persona con la que le son infieles a sus esposas, sino más de una, y viceversa. Hay mujeres que tienen más de un amante fuera de su matrimonio. Entonces, se dan cuenta, todas esas cosas tienen que ser analizadas cuando estamos hablando del tema del divorcio a la luz de la palabra del Señor. Y aquí se habla justamente de eso, de la inmoralidad sexual. Los divorcios, mis hermanos, que estaban permitiendo los fariseos, habían hecho, como les dije hace un momento, habían hecho que la sociedad viva en un constante adulterio. Para terminar, vamos a ir a Mateo capítulo 10, versículos 2 al 12. Marcos capítulo 10, 2 al 12. Marcos capítulo 10, versículos 2 al 12. Dice, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Dos cosas que quisiera enfatizar en lo que el Señor, si ustedes se dan cuenta, este es otro evangelista, el evangelista Marcos, y él da la misma enseñanza del Señor, pero con otro estilo, con otras palabras, pero llegamos a la misma conclusión. El Señor dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre, porque dice que ya no son más dos, son uno. Entonces, mis hermanos, el uno es el número indivisible. ¿Usted puede dividir el número 1? No, no se puede. Usted puede dividir desde el número 2, ¿no? 2 dividido para 2 es 1. Pero el 1 no lo puede dividir para ningún número. Entonces, eso es el concepto que el Señor quiere que entendamos. Que no se puede dividir. ¿Cuándo usted puede dividir el 1? Cuando usted lo parte por la mitad. Entonces, en el divorcio, lo que está diciendo el Señor es, ninguno de los dos se va a ir completo. Los dos se van a ir con heridas, con lastimados, amancillados, porque son uno. Ya no son dos, son uno. Por eso el Señor quiere que los matrimonios permanezcan, mis queridos hermanos, que los matrimonios avancen, porque en el momento que se parten, ya no son uno, sino la mitad. Y la otra cosa interesante en este pasaje es que el Señor dice en el versículo 12 de Marcos 10 que si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y eso no era una práctica normal para ese tiempo. La mujer no repudiaba a su marido. Entonces, ¿qué es lo que está dando la pauta aquí el Señor? Que la mujer también tenga la posibilidad de opinar, la posibilidad de pedir justicia ante alguna atropello, ante alguna situación. ¿Entienden? Entonces, las personas que hablan de que la Biblia es machista, no es machista. Porque aquí el Señor está trayendo este principio del Antiguo Testamento, pero está dando también a la mujer la oportunidad de que sea ella la que pueda librarse de un mal matrimonio, de una fornicación, de alguna situación, de alguna inmoralidad sexual que la esté lastimando a ella, con un esposo completamente sinvergüenza, ¿no? en esa área. Entonces es interesante esto, mis hermanos, les doy a anotar estos detalles para que ustedes vean
cómo la Biblia va avanzando en la información. No hemos logrado ver todo. Dios mediante, la semana que viene vamos a seguir viendo para terminar este tema, ¿ok? Hemos visto solo la mitad de lo que tenía preparado, así que les animo a venir el próximo miércoles, Dios mediante, para seguir viendo qué más nos enseña la Biblia con respecto a este tema del divorcio y el matrimonio, los nuevos matrimonios con los cristianos. Amén.